todo que nos salió ayer, solamente nos hacía falta utilizar un factor de corrección al coeficiente de transferencia. Entonces, para esto lo que necesitamos hacer es este factor de corrección. Vamos a tener HI 0, ya con el factor de corrección va a ser igual a coeficiente de transferencia multiplicado por el diámetro interior sobre el diámetro exterior. Entonces, ya sabíamos que, bueno, nuestro coeficiente nos salió de 333, entonces serían 333 multiplicados por el diámetro interior, que era 1.38, entre del diámetro exterior, que era 1.66. Este es el diámetro exterior y este es el diámetro interior. Este sería el caso de la tubería que estamos utilizando. 1.4 es el diámetro del tubo interior, 1.4, IPS cédula 40. Entonces aquí tendríamos que multiplicarlo por 1.38 entre de 1.66. Esto nos va a dar un valor de serían 333 por 1.38 sobre de 1.66. Y tendremos un valor de 260. Falta acá 1.38. Entonces nos da un valor de 276, 276.83, 276.83. Las mismas unidades, BTU sobre pie cuadrado, grado Fahrenheit, por hora. Ahora, entonces calculamos el coeficiente de transferencia de calor adentro, que en este caso es este coeficiente HI0. Ahora lo que queremos calcular es este otro coeficiente, el coeficiente exterior. El coeficiente exterior. Entonces, para calcular el coeficiente exterior necesitamos las medidas de la tubería interior. Entonces, este sería H0 solamente. Esto es lo que vamos a calcular. Y para eso necesitamos el área de transferencia, pero ahora ya no va a ser el área de este, sino sería el área de el ánulo. Entonces sería esta área que voy a sombrear en color verde. Ok. Esta área es la que necesitamos. Sería también esta área. Toda esta área es la que vamos a necesitar calcular. Y para eso pues vamos a necesitar el área exterior de la tubería interior de esta tubería y el diámetro interior de la tubería más grande. Entonces, de hecho, necesitamos la medida del diámetro de esta tubería exterior.
esta que tenemos acá, bueno, voy a ponerla de color rojo, ¿sí? El diámetro exterior, este diámetro, y necesitamos el diámetro de la tubería grande pero interior para poder calcular esta área. A esto es lo que le vamos a llamar diámetro equivalente. Pero eso ahorita lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, pues ya teníamos las tablas de la tubería de 1.1 pulgadas IPS, cédula 40. Entonces el diámetro de la tubería, el exterior, era de 1.66. Ese era el diámetro exterior, 1.66 pulgadas. Entonces, a ese le vamos a llamar, bueno, lo voy a poner aquí. Este diámetro va a valer 1.66 pulgadas. Y bueno, pulgadas, no me gusta de este color. Entonces sería este. No, porque está tan grande. No sé, no me quiere. Ya. Ok. Entonces sería este diámetro, y quiero también este diámetro, pero para eso me tengo que, bueno, no sé si lo tenga acá. No, nada más puse esta 1/4. Esta sería la tabla 11. Para 2 necesitamos el diámetro interior para 2. Entonces vamos a ver, para 2 tendríamos el diámetro interior, este es el exterior, entonces para el interior sería de 2.067. Entonces esta era de 2.067. Entonces con esto ya puedo calcular el área de esta sección. Entonces el área de esta sección la voy a calcular con, bueno, primero voy a convertir estos diámetros a pies. Lo voy a utilizar en pies. Entonces el diámetro 2, voy a ponerle diámetro 2, es de 2.067. Esas son pulgadas, y ya sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces esto nos queda como 0.725. Sería pies. Y el diámetro 2, que es de 1.66 pulgadas sobre de 12 pulgadas, es igual a un pie. Entonces esto sería igual a 0.138 pies. Entonces, para calcular el área de esta sección va a ser igual a la fórmula del área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre de 4. Pero tengo dos. Tengo el área 2 y tengo el área 1. Entonces este es pi por diámetro al cuadrado, pero este sería del diámetro 2 y este es el diámetro 1 sobre de 4. Entonces, para calcular el área solamente del ángulo, o sea, el área que está pintada de verde, sería igual a área 2, al área del círculo más grande,
menos el área 1. Entonces el área va a ser igual a pi por pi sobre d4, lo puedo factorizar. Y dejo diámetro al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado. Y ya tendría yo la fórmula para calcular esta área, el área del ángulo. Ángulo. Entonces, bueno, a partir de esto ya puedo comenzar a calcular el área del ángulo. Entonces tendría área sería igual a pi sobre d4, diámetro 2, que era de 0.1725 al cuadrado menos 0.138 al cuadrado. Entonces me da un valor de área igual a 0.00826 pies cuadrados. Entonces ya tengo el área, ahora procedo a calcular la velocidad mágica, pero antes vamos a utilizar una fórmula del diámetro equivalente. El diámetro equivalente, les decía, la voy a poner por aquí, diámetro equivalente. Entonces fórmula va a ser igual a diámetro equivalente va a ser igual a diámetro 2 al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado sobre de diámetro 1. Entonces esto para este ejemplo va a ser igual a 1725 al cuadrado menos 0.138 al cuadrado sobre de 0.138. Entonces, por lo tanto, el diámetro equivalente nos queda como diámetro equivalente va a ser de 0.0762 pies. Ese sería mi diámetro equivalente. Sí, ya después también lo voy a utilizar. Entonces tengo el área y el diámetro equivalente. Diámetro equivalente y área. Eso es lo que calculé. Ahora tendría yo que calcular la velocidad del flujo molar. La velocidad del flujo másico por unidad de área. Que sería GA. Entonces calculamos la velocidad de masa por unidad de área para después poder calcular el Reynolds. Entonces, bueno, esto sabemos que va a ser igual a GA. GA va a ser igual a el flujo másico sobre de el área. En este caso, en el ángulo está corriendo benceno. No, perdón. En este caso, en este ángulo va a estar corriendo tolueno. Aquí sería tolueno. Y entonces debemos de calcular el flujo másico de tolueno que está corriendo acá. Aquí nos dice que está corriendo 9820 libras por hora de benceno frío, pero no nos dice cuánto tolueno está corriendo, pero ya lo habíamos calculado. Nosotros habíamos calculado que estaba corriendo 6323. Entonces serán 6323. 6323. No me acuerdo de cuánto. ¿Cuáles eran las unidades de eso? 6323.48 libras por hora. .48
libras por hora sobre de el área, que era 0.00826 pies cuadrados. Entonces esto va a ser igual a 6323 entre de 0.00826. Y nos daba un valor de 76.500 765.000, perdón. Entonces eran 765.400, ¿qué? 496 496.36, que serán libras sobre de hora sobre de pie cúbico. Entonces este era nuestra cantidad de flujo másico por unidad de área. Y pues nosotros necesitamos calcular el número de Reynolds, que era esta velocidad del flujo másico por el diámetro equivalente sobre de la viscosidad. Ya tengo el diámetro equivalente, ya tengo eso, nada más necesito calcular la viscosidad. Entonces, para calcular la viscosidad necesito la viscosidad del tolueno a una temperatura promedio. La temperatura promedio del tolueno la habíamos calculado como 130. ¿Sí? Que era la temperatura del tolueno de entrada menos la temperatura más la temperatura de salida entre de 2. 160 más 100 entre 2, que nos da 130. Entonces buscamos las coordenadas de el tolueno. El tolueno dice que tiene coordenadas de, está muy grueso, entonces serían coordenadas de tolueno 13.7 y 10.4. Entonces 13.7 y 10.4. Y 10.4 es 11. 10.4 debe ser como por acá, un poquito más abajo, ahí está chueco, ahí. Y este sería el punto que necesitamos. Entonces necesitamos este punto. Entonces ya si quiero voy a borrar esta línea. Y esta la voy a utilizar como referencia. Entonces era 130 y 10.4. Y me da un valor de 0.41 centipoise. 0.41 centipoise. Bueno, el libro me marca un valor de 0.41 centipoise. Entonces con la viscosidad de tablas, la viscosidad viscosidad de tablas, aquí está. La viscosidad, ya se me olvidó cuánto era. Otra vez. Viscosidad es igual a 0.41 centipoise
y sabemos que un centipoise es igual a 2.42 libras pie hora. Entonces esto me daba un valor de 0.99 libras sobre de pie hora. Entonces estas son las unidades de la viscosidad. Entonces ya sustituyo todo para obtener el Reynolds. Reynolds es igual a 765.496.36 multiplicado por diámetro equivalente, el diámetro equivalente que es de 0.0762 sobre de la viscosidad que es 0.99, y esto nos da un valor de 765.496.36 por 0.0762 sobre de 0.99, y eso nos da un valor de 58.900. Entonces con eso tengo un valor de 58.900. Bueno, entonces con este valor lo que vamos a hacer es irnos en la gráfica de Reynolds contra JH, y ahí obtenemos el valor de JH. Bueno, entonces ya tenemos la gráfica, es la figura 24, y necesitamos entonces, bueno, voy a poner este color en una línea y me voy a buscar 59.000, y ya directamente 59.000, estos son 10.000, aquí está, 59, pues es casi 6. Le dije que lo quería de color rojo. Ahí está. Entonces trazo una línea, y otra vez tenemos suerte porque todas estas convergen en una sola. Quisiera hacerla un poco más delgada, pero no se puede, creo. Y a partir de este punto vuelvo a trazar otra. Ay, no tanto. Y creo que está mal. Ahí está. Y en el libro me marca un valor de 167. Esto es un poco más abajo. Sí, está como a la mitad, 167. Entonces JH me da un valor de 167. JH es un valor de 167, ¿sí? Y entonces ya tenemos la fórmula de JH. La fórmula de JH nos dice que JH es igual a HI por D sobre dK, Cp mu viscosidad sobre dK a la menos un tercio por mu sobre de mu de la pared, viscosidad de la pared menos a la menos 0.14. Entonces si suponemos que esto es casi 1, cuando este término de arriba, la viscosidad y la viscosidad de la pared son casi iguales, que le elevamos a la 0.14, entonces es casi 1. Entonces podemos considerar que este término es casi 1. Entonces prácticamente nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Sería solamente esta parte.
Entonces ya tenemos JH, ya tengo, no tengo K, tengo el diámetro de ¿qué diámetro estaría utilizando? Pues necesitaría yo aquí utilizar el diámetro equivalente. Pero que no es un tubo, aquí es el diámetro equivalente. Tengo C que me había salido de 0.44. C es igual a 0.44. La viscosidad que la había tenido como 0.99. Esto ya sabemos que es BTU sobre libra grado Fahrenheit, y esto era libra sobre de pie por hora. Y necesitamos solamente K. ¿Cuánto vale K? Entonces para el valor de K necesitamos esta tabla con conductividades térmicas. En este caso necesitamos la conductividad térmica del tolueno. Del tolueno dice que la tenemos a dos temperaturas. La tenemos a 86 y a 167. Ya tenemos estas dos temperaturas, 186 Fahrenheit y 167 Fahrenheit. Pero nosotros la queremos a 130. Entonces interpolamos y la viscosidad nos queda, la conductividad térmica, perdón, nos queda como 0.85 a 130. La conductividad térmica es de 0.85 BTU sobre de hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Bueno, de hecho sería pie, nada más. Grado Fahrenheit. Y entonces sustituimos aquí. Y ya HI sería igual a 167 por 0.085 sobre de diámetro equivalente 762 multiplicado por 0.44 por viscosidad, que es 0.99 sobre de la conductividad 0.085. Y nos da, perdón, aquí nada más en esto hay que quitarle la I. Hay que quitarle la I, dado que ya no es el coeficiente de transferencia de calor en el interior, sino es en el exterior. Sí, es como lo copié de los ejercicios que habíamos hecho más adelante, entonces tenía todavía la I. Pero se la quitamos y nos queda, entonces HO va a ser igual a, obteniendo esto, sería de 323 BTU sobre de hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Aquí sí llevo pie cuadrado, el coeficiente de transferencia de calor, y la conductividad térmica es pie nada más. ¿Sí? Entonces ya tendríamos los dos coeficientes de transferencia de calor. Entonces podríamos calcular algo que vamos a llamar coeficiente total limpio. Entonces el coeficiente total limpio va a ser igual a UC, y UC va a ser igual a 1 sobre de HI0 más 1 sobre de H0, y esto también puede ser igual a perdón, aquí le hacía falta
a este sería igual a 1 sobre el coeficiente limpio, o sea, de clean. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es obtener este coeficiente, lo despejamos. Esto sería igual a esto por este, nos queda h0 más hi0 sobre de el hi0 por h0. Esto sería 1 sobre de uc. Esto lo pasamos de este lado y nos quedaría como uc va a ser igual a esto, bueno, el inverso de esto, ¿no? Que sería hi0 por h0 sobre de h0 más hi0. Este sería el coeficiente de transferencia total limpio, UC. Y sería igual a, esto ya nos sabíamos que es 276 multiplicado por 323 sobre de 276 más 323, y esto nos da un valor de 149 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Entonces eso es a lo que llamaríamos coeficiente total limpio. Y el coeficiente total de diseño es el que ya va a incluir el coeficiente de resistencia debido a acumulaciones de algún residuo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese coeficiente, de hecho lo llaman UD, D de dirty, y va a ser igual a 1 sobre de UC más RD. De hecho, RD es lo que vamos a llamar como factor de incrustación. Aquí lo llaman RF. El factor de incrustación RF es una medida de resistencia térmica introducida por una incrustación. Entonces, aquí en el problema dice: a cada corriente se le asignará un factor de obstrucción, pero en este caso es un factor de incrustación de 0.01. Y la caída de presión permitida para la corriente es de 10 libras. Bueno, sí, ya no. Solamente nos interesa esta parte del factor de obstrucción. O sea, a cada corriente se le va a asignar ese valor. Pero como tenemos dos corrientes, entonces vamos a tener un factor de incrustación en este punto. O sea, se le va a acumular, vamos a tener incrustación en este punto, y vamos a tener incrustación en esta parte. Entonces estos dos van a provocar que tengamos resistencias térmicas debido a la incrustación. Entonces, por lo tanto, si esto lo viéramos como un circuito, aquí tendríamos convección, aquí tendríamos conducción en la incrustación, conducción en el tubo, conducción en la incrustación y convección. Entonces, de hecho, sería un circuito en serie, ¿sí? Tendríamos esto sería de conducción. Esto es lo que llamamos, donde vamos a utilizar HI0. Luego seguiría RF, factor de incrustación, pero del lado del tubo. Luego seguiría R de conducción.
y luego seguiría otro, esta R de conducción, de hecho no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que en el caso de los intercambiadores de calor tenemos tubos muy delgados y pues están hechos para eso, ¿no? Para que la resistencia de la conducción en ese tubo sea la menor posible. Entonces por eso no la tomamos en cuenta. Entonces aquí tendríamos otro RF, otro factor de obstrucción debido a la incrustación, RF. Y por último tendríamos otro factor de conducción. Entonces vamos a tomar en cuenta este y la conducción no. Entonces por eso lo vamos a tomar al factor de obstrucción o factor de incrustación, lo vamos a tomar dos veces. Entonces nos dicen que es de 0.001, sería el doble, sería 0.002. Entonces RD sería 0.002. Entonces por lo tanto, y bueno, tendría las mismas unidades que UC, serían unidades de hora, pie al cuadrado, grado Fahrenheit, sobre de BTU. Entonces el coeficiente de diseño total, este sería el coeficiente de diseño total, coeficiente de diseño total sería igual a 1 sobre UD, va a ser igual a 1 sobre D, el coeficiente limpio, que sería de 149 más 0.002. Entonces por lo tanto, ya despejando, nos queda un coeficiente de diseño de 115 BTUs sobre de hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Y ese sería el coeficiente de transferencia de calor que vamos a estar utilizando.